raza, me acaba de llegar este tecladito que pedí desde la página de Keychron. Este es un teclado que es 96%. Lo pedí más que nada para usarlo en la oficina. Y pues vamos a abrirlo a ver qué tal. Es mi autorregalo de Navidad. Vamos a hacer el unboxing. Con cuidado, no me voy a llevar algo el teclado. La neta que viene súper cuidado, la neta. Es su pinche madre. Está bien acolchonado. Oh, con cuidado porque no me quiero ni cortar a mí ni cortar el teclado. Entonces, quedó. Su madre. Teclado tenía estas cosas que la neta están súper buenas para proteger el paquete. Vamos a ver. Y ahí está, guáchense la caja. Está muy buena, la neta. Es un teclado, la verdad no sé cómo decirlo, pero de bajo perfil. La traducción literal. Pueden ver low profile switches, 96%. Y ahí está más o menos como es el diseño. Viene súper bien la caja, la neta. Tiene casi nada de golpes. Vamos a ver qué rollo. Cuidadito. Por un lado mejor. Y la caja bien fancy, pa. Ahí brillosita, mamalona. Muy nice. Vamos a ver cómo se abre esto. Yeesh. No viene nada aquí adentro, que sepan. Quitamos esto. Y ahora vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea más cerquilla. Pues viene la guía así rápida, como para explicarte qué rollo, cómo conectarlo. Sí, literal cómo conectarlo para Windows y para Mac. Ah, que bueno, pues este jala, como acabo de decir, para Windows y Mac. Y tiene un switch que tú lo activas si quieres utilizarlo con Mac o con Windows. Aparte viene cable USB-C. Nice. Y es de telita. Chidote. Unas teclillas aparte por si quieres cambiarlo a Windows. Ahorita viene con... O sea, por default te viene con las teclas para la Mac. Entonces con estas ya tú las cambias y ya te queda con el formato de Windows. Y un keycap puller para quitar las teclas. Y bueno, ahora sí ya lo bueno para... A ver. Lo voy a dejar. Vamos a ver qué más viene en la caja. Un manual. Con todos los idiomas. Y... Ay, papá, claro. Sus hijos vuelan. Muy fancy la bolsa. Y ahora sí, el tecladito, pa. Mira nomás. Chulísimo. Trae su ruedita aquí.
para el volumen y otras cositas. Se le puede picar. Y pues viene con todo. Viene con el numpad y con todas las teclas de este lado. Yo lo pedí con los switches cafés, porque pues como les digo, pues es más que nada para oficina y si acaso lo llegaría a usar para jugar una que otra vez. Entonces los switches cafés se me hicieron bien. Vamos a quitarle una para que vean. Ahí están, son Gateron, no sé cómo le digan, pero son switches de perfil bajo de Gateron. Está nice, está muy bonito el teclado. Y vamos a regresarla. Y bueno, aquí están las teclas que les dije que venía ya por default como para Mac. Está súper chaparrito este teclado. Ahí se puede ver que es tipo C. Los switches para cambiar si es Mac o Windows. Y no se enfoca, pero bueno, ahí está. Y bueno, algo para resaltar aquí importante es que no tiene la entrada del USB para conectar a la computadora. La conexión 2.4 GHz es puro Bluetooth. Entonces es una pequeña desventaja de este teclado, pero bueno, vamos a calarlo a ver qué tal. Si jala chido o no. Por atrás. Y tiene sus patitas para levantarlo en 2 niveles. Uno y el otro. Muy nice. Yeah. Está bueno el tecladito, ¿no? Se nota bueno.